Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, espero que estés bien a gustito viendo este vídeo. Oye, existen varios tipos de cascos de moto. Si eres principiante, pues hay que reconocer que puede ser que no distingas bien entre uno y otro, y además sus diferencias, Así que en Motocar pues hemos hecho una selección de los tipos de cascos de moto que puedes adquirir con todo lo que necesitas para saber cómo equiparte como un pro. Oye, ¿qué tipo de cascos de moto se adaptan mejor a tus necesidades? ¿Qué homologaciones existen? Todo esto te lo contamos rápidamente en este vídeo. El casco de moto no solo nos protege de cualquier impacto, sino también pues de las inclemencias, evidentemente del ruido, la lluvia, del viento, como digo. Así que por tu seguridad ponte el casco de moto siempre, aunque sea para un trayecto ahí que esté en el pueblo, no, ponte el casco, de verdad. Eso sí, siempre tenemos que acertar con la talla del casco, importantísimo. Tenemos un vídeo donde lo explicamos, te lo dejaremos por aquí. Dicho esto, existen diferentes cascos de moto según sus características. Cualquiera de los cascos que mencionamos, atención, estos así, todos estos deben estar correctamente homologados con la homologación ECE 2205 de la Comunidad Europea. Bueno, vamos con los cascos de moto integrales. Este tipo de cascos son los que más protección ofrecen, estos así, ya que están fabricados en una sola pieza, y están cerrados completamente, este y este. Generalmente tienen un diseño pues muy aerodinámico para ofrecer menos resistencia pues al viento, ser aerodinámicos, como digo, y ofrecen pues un alto grado de aislamiento acústico. Igualmente hay que tener en cuenta el tipo de material. Pueden estar fabricados en fibra de vidrio, por ejemplo, en fibra de carbono o de otros materiales menos resistentes, como el policarbonato o la resina termoplástica, de acuerdo, que permite contener el precio. Hay otra gama, los Sport Touring, cascos integrales con un espíritu deportivo, pero con elementos perfectos para rutas, para viajes en moto, Además también tienen pues un visor solar incluido, tienen predisposición para el intercomunicador, etc. Y finalmente el cierre puede ser o bien micrométrico, el más rápido, el más fácil de usar, o el de doble villa, el único permitido para pilotar en el circuito y que solo usan los profesionales. Esto es así. Vamos con los cascos tipo Jet, que lo tenemos aquí. En segundo lugar existen, como digo, este tipo de cascos, los cascos Jet o cascos abiertos, cascos de moto que dejan, como digo, la cara pues del motorista al descubierto. Por sus características pues suelen ser cascos menos seguros, ya que no incorporan, como decimos, la mentonera. Igualmente pues pueden estar fabricados en diferentes materiales y que pueden tener pues dos tipos de cierre según el fabricante, como los cascos integrales. Ventajas, pues evidentemente son cascos muy prácticos, muy usables, entre comillas, para moverse por la ciudad, generalmente cómodos también, y son también perfectos para los días de más calor, cuando el verano ahí está apretando. Son cascos también muy ligeros. Desventajas, pues ofrecen un menor grado de seguridad que los cascos evidentemente integrales. Bueno, vamos con los cascos modulares, que podríamos decir entre tú y yo, cascos modulares o abatibles, según va por barrios, se encuentran a medio camino, de las dos anteriores categorías. Tienen una mentonera abatible que se sube, que permite pues circular con la cara al descubierto. Son muy cómodos, podemos circular en ruta o perfectos también para movernos por la ciudad y hacemos pues cualquier recado, te levantas la mentonera pues y entras en la frutería a comprar un kilo de tomates y no hace falta que te quites el casco, Están fabricados también en diferentes materiales, pueden ser el cierre de doble villa o cierre micrométrico, también esto va por barrios, y suelen ser cascos pues algo más pesados, pesan algo más, dado el mecanismo de la mentonera y el visor solar que incorporan, Generalmente también pueden disponer de la doble homologación PJ, de la que hablaremos en nada. Así que yo de ti me quedaría si te interesa. Bueno, vamos con los cascos de moto off-road o enduro, motocross, tierra a tope. Por dicha razón son cascos súper ligeros,
son cascos pensados para ello, para este tipo de prácticas, sin pantalla, con una visera para sol, bien, y además están preparados también para llevar pues gafas off-road, ¿de acuerdo? Tienen también un gran sistema de ventilación, que facilita una gran circulación de aire, porque sudamos la gota gorda encima de la moto. Y en cuanto a desventajas, pues son cascos que no están pensados para otra práctica que no sea el off-road. Oye, voy a hacer también mucha autopista, pues quizá este casco no te va a aislar demasiado, No son cascos para rodar a altas velocidades, porque el aislamiento, como digo, es limitado. Y por último, cascos de moto trail o adventure. Este tipo de cascos es otro híbrido interesante entre este y este, por eso lo hemos puesto aquí en medio, Has visto que es jugarreta, no te la esperabas, Oye, Spiritu Off-Road con visera, pero generalmente también se le puede instalar pues una lámina Pinlock. Son cascos muy cómodos. Este tipo de cascos también recibe el nombre en Latinoamérica de cascos doble propósito, también muy extendidos ahí, son súper cómodos. Son cascos muy versátiles también, como digo, le puedes desinstalar la pantalla e instalarle unas gafas off-road, para tener ahí un look total, ahí de aventurero, aunque quizá no hagas demasiada aventura, pero el look lo tienes. Oye, los cascos son algo más pesados, suelen ser algo más pesados que los integrales, y no son cascos tampoco pensados para rodar a altas velocidades, ¿de acuerdo? Y como digo, hay este híbrido de los cascos de moto trail o adventure modular, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de los tipos de cascos de moto, existen diferentes homologaciones. Tampoco queremos extendernos más porque no queremos hacer un vídeo súper largo. Independientemente del tipo de cascos, todos deben estar certificados con la certificación Europa ECE 2205, que asegura que el casco que compramos ha pasado todas las pruebas de resistencia necesarias para garantizar tu seguridad. Todos, atención, los cascos que vendemos en Motocar tienen esta, evidentemente, certificación, pero además existen otras homologaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, la homologación J, cuando lo veas, oye, certifica que un casco Jet sin mentonera pues tiene la certificación necesaria, vas a ir seguro. Y la PJ son los cascos de moto modulares que pueden tener esta homologación, que permiten pues circular con la mentonera abierta. Y después existe la homologación FIM, que son cascos de moto permitidos en competiciones de la Federación Internacional de Motociclismo, de ahí FIM, ya sé, MotoGP, Superbike, el CEP, etc. Son cascos para pro, aunque también actualmente los puedes comprar. En fin, ya ves qué tipos de cascos de moto existen. Hemos intentado hacer un rápido resumen para que lo tengas claro, clarinete. Como decimos siempre en Motocar, antes de comprar un casco de moto, oye, piensa, analiza primero las necesidades para encontrar tu casco de moto. Esperamos que este vídeo haya sido de ayuda, haberte sido útiles. Como siempre te recuerdo, al final de los vídeos te dejamos, oye, pues un link en la descripción, soléis preguntarlo, de los cascos que hemos utilizado en este vídeo, por si le quieres echar un vistazo, y que si te hemos sido útiles, oye, te hemos echado una mano, pues no está de más que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba, y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocar pues vaya creciendo día tras día, que de eso también se trata. Hasta la próxima.